Realmente gracias a Dios, gracias al Señor que me da esta oportunidad y gracias a ustedes, hermanos, por la invitación. Antes de empezar la lectura de la palabra, eh, quiero también, juntamente con todos los hermanos, ser solidario con los hermanos de Congo. Eh, los designios de Dios son inescrutables, no conocemos sus caminos. Dios dispuso de esa forma que nuestro hermano diera gloria a su nombre, diera testimonio de su fe y de esta forma pasó a su presencia. Pero somos solidarios con los hermanos que se han quedado. Tal vez estén atemorizados, pero son nuestras oraciones para que el Señor les dé fuerza, valor en este momento de prueba. Voy a dar lectura en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Una vez más, quiero tomar este ministerio sobre la importancia de la palabra de Dios. En cierta forma no sería correcto decir importancia, sería más exacto decir el valor que Dios le da a su palabra. ¿Por qué es de tanto valor y en qué incide en mi vida y en la vida de cada creyente? ¿Para qué es importante? Nuestro Señor hacía mención, ¿no? Todos nosotros necesitamos trabajar y el trabajo está centrado para llevar algo a la boca. Y si nosotros nos pasáramos con ese afán de trabajar para saciar nuestro estómago, el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hay otra cosa mucho más importante para cada creyente. Es la palabra que sale de su boca. Solamente voy a tomar 3 ejemplos, empezando en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dios le da la importancia o su valor en la educación de sus hijos en cada familia. Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Ahí está el valor que Dios le da a su palabra. Cada papá debía repetir, leérselo, enseñárselo con ejemplos, ejemplos de la vida real, con ejemplos de la misma palabra, en todo momento, ¿no? Desde que se levanta, cuando están en el desayuno, el almuerzo, si están de viaje juntos, en el trabajo, si están juntos, también a la hora de dormir. Y no solo eso, ¿no? Debían haber versículos en la casa para recordarnos algunos de los versículos más importantes. 9 dice, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, es Dios quien le da valor a su palabra en
en la educación de cada uno de los pequeños. Y hay ejemplos que han dado fruto, han dado resultado. Sí, vamos al Nuevo Testamento, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay que subrayar, ¿no? Has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿en qué cosas? ¿En qué aspectos de nuestra vida? Te pueden ser sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es correcto decir que su mamá y que su abuela se habían ocupado en leer la palabra a este pequeñito, a este niño, Timoteo. Desde la niñez se lo leyeron. Por supuesto, con su vida piadosa de temor y de fe, transmitieron una fe tan preciosa que en su momento Timoteo también llegó a creer en Cristo Jesús y alcanzó una salvación tan grande. Y Pablo apreció el servicio de Timoteo y lo escogió y lo llevó como compañero. Entonces, ahí está la importancia de la palabra de Dios en la educación de los hijos. Otro aspecto de la palabra de Dios es en la salvación. Bueno, tomé como lectura de introducción Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El Evangelio es una parte de la palabra misma, constituye un mensaje dentro de la misma palabra, pero dice es poder de Dios para salvación. Muchos de nosotros tratamos de convertir, entre comillas, con nuestros argumentos, con la fuerza de, bueno, de presionar. Y bueno, hay muchas formas que nosotros equivocadamente lo hacemos. O tal vez los papás se desesperan y pueden presionar, o tal vez hasta amenazando, o tal vez incentivando con regalos. Pero el único que puede dar vida es la misma palabra porque tiene poder para salvar. ¿Por qué tiene poder? Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Nuestro Señor explica la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 11. En la parábola mencionaba de que el sembrador salió a sembrar la semilla y bueno, esparció la semilla en todo lugar, ¿no? Había diferentes terrenos. Y cuando los discípulos quieren saber a qué se refiere la parábola, nuestro Señor la explica de esta forma. 11. Este es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios.
Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Lo que importa, la palabra es semilla, o la semilla es la palabra de Dios. Quienes tenemos una pequeña idea de que de la agricultura, seguramente podemos inmediatamente reconocer el valor de una semilla. Sirva como anécdota y como un ejemplo. Bueno, en sala está el hermano Roberto, conoce un poco mi casa, mi pueblo, Río Mulato, es un poco árido, y bueno, en el campo casi tenemos la mayoría, o bueno, teníamos lotes grandes, ¿no? Y bueno, una casa grande y se podía criar hasta animalitos. Y había gallinas, ¿no? Y en algún momento seguramente, bueno, le dieron trigo, ¿no? Y uno de esos pequeños, un trigo se ocultó seguramente entre la piedra, ¿no? Vino el viento, lo tapó, pero cuando llegó el tiempo de la lluvia, con la humedad y el calor, empezó a germinar. Y a las pocas semanas estaba creciendo una pequeña plantita, un trigo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el trigo estaba destinado para alimento de las gallinas, pero como la semilla tiene vida, solamente necesitaba la ocasión, la oportunidad y germinó y bueno, espigó, dio su fruto. La palabra es así, tiene vida. ¿Quién lo dice? Nuestro mismo Señor. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a dar lectura desde el versículo 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? 62. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, es la palabra que tiene poder para que haya una nueva vida. Bueno, sus discípulos también reconocen el valor de la palabra. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? 68. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor tenía palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, ahí está la importancia, el valor de la palabra. No habría por qué temer entregar la palabra a los niños mayores o amigos o vecinos. Dios utilizará su palabra y la hará germinar para vida eterna. Siempre y cuando ellos reconozcan que viene de Dios, que están yendo camino a la condenación eterna porque son pecadores, y el creer en la palabra o por medio de la palabra tendrán vida. Entonces, no menospreciemos la palabra. Tiene vida, como una semillita que tiene vida en sí misma y cuando germina engendra una planta. Así también engendra para vida eterna. Y bueno, hay ejemplos suficientes como la misma palabra eh, solita podríamos decir, ha engendrado vida y sin siquiera una intervención de, bueno,
como diríamos, de un hermano o de un evangelista. La primera historia que quisiera compartir la leí hace mucho tiempo, bueno, en una revista evangélica de nuestros hermanos en otra denominación, ¿no? En formas resumidas decía de que en un hogar allá en España, supongo a principios del siglo XX, 1910, 1920, supongo, donde hubo guerra civil, o 1930. En una casa que tenía la puerta abierta, dice, entró corriendo un joven, un poco agitado y apurado, y solamente pidió, por favor, guárdemelo este paquete, y salió inmediatamente y se fue. Bueno, los dueños de casa, dice, estaban un poco sorprendidos y también, bueno, inquietos. ¿Por qué dejar un paquete con tanta prisa y luego salir? Seguramente salieron a la calle, vieron de que lo estaban persiguiendo. Los dueños de casa, dice, esperaron que regresara un día, 2 días, no sé, tal vez un poco, una semana o 2 semanas, pero ellos tenían otros planes. Estaban de viaje hacia América, más exactamente hacia Argentina. Pero no era un viaje cualquiera, estaban emigrando. Cuando llegó el día que tenían que viajar, tenían un problema. ¿Qué hacer con el paquete? Como no iban a regresar, sencillamente dice, se lo llevaron el paquete. Y en el viaje, la curiosidad seguramente, o no pudieron aguantar la curiosidad, abrieron el paquete. ¿Y qué era el paquete? ¿Cuál era el contenido? Una Biblia. Como ellos eran unos católicos fervientes, devotos, dice que leyeron la Biblia, seguramente con gozo. Llegaron a Argentina, se establecieron en Buenos Aires y ellos continuaron con su lectura. Un día en los evangelios, dice, descubrieron que había que recordar a Cristo Jesús participando del pan y de la copa. Y ellos, dice, tal como en el evangelio enseña o menciona, ellos, dice, empezaron a partir el pan. Ellos, al hacer ese acto, pensaban que estaban obedeciendo a Dios como buenos católicos. Y sin embargo, ellos estaban haciendo una práctica de sus, entre comillas, odiados evangélicos, ¿no? Ellos tenían vida y estaban practicando como la palabra enseña. La historia termina de que ahí fue el comienzo de una asamblea allá en Buenos Aires. ¿Quién les predicó? ¿Había algún hermano que les predicó? Nadie, solo la palabra. Como menciona Romanos 1, ¿no? 16. El evangelio es poder de Dios. Y quiero leer algunas también historias. Bueno, es de una carta para usted. No sé si lo puedo mostrar, hermano. Sí, hermano. Pantalla. Está en mi Sí, mano una carta para usted, si lo pueden ver. sí. Es de Ediciones Bíblicas, Pesoy, Suiza. Una de esas historias menciona de esta forma, lo voy a leer. Dice, la Biblia flotante. Cuando atravesaba el puerto de Nagasaki, un oficial japonés mandó recoger un pequeño libro que flotaba en el agua. Se dio cuenta de que el idioma en que estaba impreso le era completamente desconocido. Averiguó aquí y allá para conocer el contenido del libro, pero nadie lo entendía. Todo fue en vano. Por fin, un comerciante chino pudo satisfacer en algo la curiosidad del oficial japonés, pues conocía unas pocas palabras de inglés. Comprendió que se trataba del libro de Jesús, entre comillas, que leían los extranjeros y del cual existía también una traducción en chino. Aunque el oficial conocía solo un poco del idioma chino, rogó al comerciante que le procurase tal libro. Así, tan pronto como el oficial recibió el Nuevo Testamento en chino, empezó activamente a aprender este idioma, practicándolo con la lectura diaria del libro, sin que él lo supiera. El Espíritu Santo ya obraba en su corazón. Cuando terminó la lectura del Nuevo Testamento, era un hombre feliz y sabía que el Señor Jesucristo lo había salvado. Por aquel entonces, para conservar la religión nacional, estaba estrictamente prohibido introducir algún culto nuevo en el Japón. Pero el oficial no dejó de hablar de su Salvador y celebró reuniones para leer y meditar la Biblia con su familia.
y en el círculo de sus amistades. Así el fuego del amor de Cristo brotó en numerosos corazones. Más tarde hubo mayor libertad religiosa y hasta un misionero cristiano llegó a establecerse en Nagasaki, de modo que el oficial pudo hablar libremente del libro de Jesús y del gozo y la paz que había hallado en su Salvador. Fue uno de los primeros en confesar públicamente en el Japón que era de Cristo y demostró la autenticidad de su fe con su modo de vivir. Así, una Biblia que flotaba en el puerto de Nagasaki fue el origen de ese nuevo despertar religioso. Ciertamente el Evangelio es poder salvador para todo aquel que cree, es decir, que deposita su entera confianza en Cristo. Entonces, no temamos, hermanos, de compartir nuestra fe citando versículos de la palabra a amigos, compañeros, bueno, a todos los que conocemos. ¿Y por qué no regalar un folleto o libritos con mensajes de la salvación o Nuevo Testamento o la misma Biblia? Dios hará su trabajo, como menciona nuevamente el versículo. El Evangelio es poder de Dios, o la misma palabra es poder de Dios para salvación. ¿En qué aspectos más de nuestra vida influye la palabra? Todos en algún momento empezamos una nueva etapa de nuestra vida. Josué capítulo 1. En la historia que relata la Biblia, Moisés, el gran siervo de Dios, bueno, ya había abandonado, ya había dejado un vacío, pero Dios puso en su lugar a otro siervo, a Josué. Joven tanto no lo era, para, bueno, en nuestro estándar. En su momento, en su época sí lo era, no tenía 40 años, algo así, ¿no? Y Josué seguramente se ve al frente de las huestes de Dios, del pueblo de Israel, y es responsable de una tarea grande, ¿no? Y seguramente en su corazón esté inquieto. Bueno, este es el consejo que Dios le da. El Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, saltamos al versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí está el valor de la palabra de Dios. Debía tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también debía tener el cuidado de cumplir toda la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Y el consejo es tan exacto, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Ni a un consejo humano ni a sus propios criterios. Uno debía ser fiel y seguramente Josué fue fiel al mandato de Dios, a la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Todos deseamos, anhelamos tener éxito. No, no estamos hablando de éxito material, ¿no? Éxito en las cosas de Dios. Desde criar hijos y desde conducir una asamblea o su misma vida en el matrimonio o tal vez estudio, una nueva carrera, una nueva etapa, empezando un trabajo, uno desea tener éxito en ese lugar. Y aquí la palabra dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. 8, nunca significa que todos los días debemos leer. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien.
Entonces, aquí tenemos la receta que Dios nos dio para que tengamos una vida victoriosa. Nunca entre el criterio humano, ni nuestro propio criterio, ni nuestros propios gustos o tendencias respecto a la interpretación de la palabra. Y pongamos en el caso en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿cómo habrá sido nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos en la palabra testimonio de su vida, empezando en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Para muchos hermanos la historia es conocida. Cada año, conforme a la ley de Moisés, sus papás iban a Jerusalén para hacer la Pascua. Después de cumplir seguramente la fiesta, ellos regresaron. 12 años para nosotros hoy en día creo que es muy niño, ¿no? Pero en su época ya lo consideraban seguramente maduro, así que se despreocuparon, ¿no? Ellos iniciaron el camino de regreso pensando que Jesús también estaba camino de regreso, pero cuando llegan a casa a Nazaret no estaba, regresan a Jerusalén, lo buscan y finalmente le encuentran. ¿Dónde? Lucas capítulo 2, versículo 46. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Tenía hambre de la palabra de Dios. Y seguramente ahí estaba escuchando, dice, y haciendo preguntas, ¿no? Quería conocer más y más de la palabra, pero también respondía. Esto proféticamente está en el libro de los Salmos. Ese es su interés por la palabra de Dios. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 2. Más bien en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Para el Señor era su delicia leer la ley de Jehová. La lectura de la palabra toma tiempo y todas las personas, incluyendo nuestro Señor Jesús, también tenían responsabilidades y quehaceres. ¿Tomaría media hora, 1 hora, menos? No lo sabemos. Pero seguramente aprovechaba todo tiempo libre para leer. Pero una vez que dejaba de la lectura de la palabra, meditaba de día y de noche. Es decir, estaba repasando lo que ha leído mientras viajaba, mientras trabajaba, mientras descansaba. Medita de día y de noche. La ley de Jehová era su delicia para nuestro Señor Jesucristo. Y también lo debe ser para el creyente. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El nuevo hombre se deleita en la lectura de la palabra de Dios. Solo que seguramente nos dejamos vencer por el viejo, no le damos lugar, no le damos tiempo y estamos más ocupados en otras cosas, ¿no? Pero el hombre interior desea leer, se deleita. Entonces, hermanos, seamos lectores de la palabra. ¿Para qué? Para que emprendamos cualquier actividad o cualquier empresa y Dios, como dice en su palabra,
tendremos éxito y todo saldrá bien. Eso fue lo que le prometió a Josué y también la promesa es para nosotros. ¿Y en qué aspectos más es importante la palabra de Dios? Bueno, antes de ello quiero leerte otras historias acerca de creyentes de que o dejaron la lectura o retomaron la lectura de la palabra de Dios. Nuevamente voy a tomar ese pequeño librito, una carta para usted. El título dice La Biblia vendida. Había empezado una época difícil para la señora Liner. Tras la muerte de su marido se encontró en serios apuros y había tenido que vender a un anticuario unos muebles de estilo y unas valiosas alhajas y hoy le entregó su Biblia, un ejemplar primorosamente encuadernado en cuero que había recibido como herencia de sus padres. Anteriormente había disfrutado con la lectura de la palabra de Dios, sacando de ella las fuerzas necesarias, aunque últimamente ya no la leía. Ahora está sola, meditabunda, sus pensamientos no dejan de dar vueltas en su mente. ¿No había cometido un gran error al vender este precioso libro? Está agitada, comprueba que sus niños se han acostado y duermen apaciblemente. Entonces se viste deprisa, cierra el portón y va a la casa del anticuario para intentar la recuperación de su Biblia. Antes de llamar, echa una mirada por la ventana y, ¿qué es lo que ve? 4 hombres están alrededor de una mesa y Leví el anticuario está leyendo un libro que ella reconoce enseguida. Es su Biblia. Parece que los 4 hombres están burlándose de las fábulas del viejo libro. Pero poco a poco se hace un gran silencio. Leví está leyendo un pasaje referente a la crucifixión del Señor Jesús. La agonía de Jesús en Getsemaní le oprime la garganta. Está tan conmovido que empieza a llorar. Silenciosamente, sin despedirse, sus amigos se marchan. Y la señora Liner, para ella es demasiado que se burlen de su Biblia. Sus ojos se llenan de lágrimas, su conciencia le acusa. Ahora, al oír nuevamente todo lo que padeció su Salvador por amor a ella, vuelve a casa y doblando sus rodillas en oración confiesa a su Señor y Redentor que ella la había olvidado. Al amanecer, la paz y el gozo de la salvación han vuelto a su corazón. Recuerda que toda su deuda está saldada y que puede andar nuevamente con toda seguridad en pos de su Salvador. Rápidamente va a casa de Leví para recuperar el precioso volumen tanto tiempo descuidado. Al entrar se extraña de encontrar al anticuario en el mismo sitio, ante la Biblia abierta. No podía separarse del libro divino. Había seguido leyendo acerca del Cordero de Dios y visto cuánto padeció hasta exclamar en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había leído también el conocido capítulo 53 de Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Leví se entristeció mucho por cuanto le habían matado siendo inocente y recordó cómo él mismo se había burlado de Jesús esa noche. Por eso exclamó, oh Jesús de Nazaret, ¿eres tú verdaderamente nuestro Mesías, el Cristo prometido por Dios? Así la encuentra la señora Liner. Atónita, ella se detiene en la puerta abierta y Leví le dice, Señora, acabo de hallar en su libro un tesoro mayor que el mundo entero. Gozoso le cuenta al anticuario cómo la noche anterior ella volvió a gozar del amor de su Salvador. Huelga decir que la señora Liner recuperó su Biblia y que Leví se compró otra. Poco tiempo después, su misma mujer halló la paz por la sangre de Cristo y ambos esposos fueron bautizados. Esta historia auténtica nos fue contada por Jacobo Ernesto Hausmeister, misionero cristiano entre los judíos en Estrasburgo, Francia, poco antes de descansar en el Señor. Una vez más, otra historia acerca del valor de la Biblia, cómo como un judío pudo alcanzar la salvación y como una hermana que había descuidado la lectura de la palabra, volvió y reconoció su valor y rescató o recuperó su Biblia, la palabra de Dios. Entonces la pregunta en esta noche será, ¿no? ¿Estimamos la Biblia? ¿La leemos? ¿Cuánto la apreciamos? ¿Y qué efecto tiene en nuestras vidas y en las asambleas donde estamos?
tiene valor, tiene importancia en la misma asamblea. El apóstol Pablo sí dice un sí rotundo. Hechos capítulo 28. Perdón, capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo está terminando su carrera como misionero y se está despidiendo de los hermanos, de los ancianos de Éfeso. Y podía decir, no, hermanos, puedo confiar en ustedes que van a seguir adelante o voy a mandar a otro hermano, pero no. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, en primer lugar. Segundo lugar, y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. A veces confiamos en el hombre, confiamos en los hermanos, ¿no? Tal hermano se va a quedar, en cierta forma, interiormente, decir, no, es garantía el hermano, ¿no? Pero la carne es débil, reconozcamos, ¿no? Pablo solamente confía en Dios y en su palabra y en la palabra de su gracia. Y nosotros también esta noche podemos confiar que en cada asamblea Dios ha dejado a sus hijos su palabra y cada uno de nosotros la tenemos en nuestras manos. Si nosotros solamente enseñamos de la misma palabra, Dios utilizará su palabra para qué, como dice aquí en el versículo 32, tiene poder para sobreedificar o para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Tiene poder, ¿no? Las asambleas crecerán si es que no les falta la palabra, la lectura de la palabra, ¿no? Alabamos, damos tiempo a la alabanza, es cierto, pero es muy importante el tiempo de la lectura de la palabra. Por supuesto que le damos guía, cierto entendimiento, ¿no? Pero la palabra por sí misma habla, por sí misma enseña, por sí misma fortalece la fe, ¿no? Y en este punto hay que recordar, no solamente para los que no son creyentes, y también para los creyentes. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Está dirigido para quienes no son creyentes. Eso es cierto. Romanos capítulo 10, versículo 16 y luego 17. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje o a nuestro anuncio? Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que no conocen a Cristo tendrán fe en Él por medio de escuchar. ¿Escuchar qué cosa? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y nosotros también seguramente vamos a aumentar la fe por medio de la lectura de la palabra. Hermanos, Dios hace la invitación para que sigamos siendo lectores de su palabra. ¿Pero para qué? Para que la apliquemos en nuestra vida y la compartamos, ¿no? El motivo no es, o el propósito no es que seamos todos y lo utilicemos a nuestro favor, eh, y eso la palabra lo condena, no es correcto. Tenemos en Corintios, Primera Corintios, capítulo 8. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 1. Con respecto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocer simplemente para presumir no es correcto. Y que no sea el propósito de ningún creyente decir, yo quiero saber más para superar o para ser mejor que el otro en conocimiento. No, no. Debe ser para aplicar en nuestras vidas. Y si el Señor lo permite, vamos a compartir, ¿no?
compartiremos de su palabra, porque así lo exige las circunstancias. Pero el propósito de conocer por conocer no es correcto, porque el creyente se va a envanecer y esto nos puede llevar a un error, ¿no? Y los errores más comunes son que causan divisiones. Hermanos, no sea el propósito de la lectura para saber simplemente por la vanagloria de saber. También debemos conocer la palabra con otro propósito, de defendernos. Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos, estad preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre habrá algún amigo, pariente que no es creyente, compañero de estudio, compañero de trabajo, y nos pide, ¿no? ¿Y por qué van al local? ¿Por qué leen la Biblia? ¿O qué se hace? Pedirán, eh, bueno, como dice, una pregunta, ¿no? Y debemos estar preparados para responder o para defender, pero no con altanería o alevosía o para aplastar en el discurso o en, ¿cómo es? Con la palabra, ¿no? Y salir ganando, ¿no? Dice, hacedlo con mansedumbre y reverencia. Debe haber ese temor a Dios porque estamos utilizando su palabra, pero sí entregar por medio de la palabra el mensaje maravilloso. Cristo Jesús es el Salvador de los hombres. Que Dios nos ama y su amor lo ha demostrado en la persona de su Hijo. Aquí tenemos el valor de la palabra en algunos aspectos de nuestras vidas. Y ahí está la importancia de que nosotros leamos. No solamente vayamos en el local, abramos y aprendamos un poquito, porque Dios nos ha dado que lo hagamos todos los días, como tenemos ejemplo, ¿no? En Deuteronomio, como hemos leído, Salmo 1, leamos todos los días. ¿Y quién saldrá beneficiado? El que lo lee, la asamblea donde está, pero sobre todo el nombre de Dios será glorificado. ¿Por qué? Porque habrá, bueno, como recompensa, habrá un crecimiento en el creyente. Vamos a Timoteo nuevamente, segunda Timoteo, perdón, primera Timoteo capítulo 4. Disculpen, hermanos, primera Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de la profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas. Luego dice, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Los hermanos, tu familia, compañeros, vecinos se darán cuenta que realmente eres lector de la palabra, que la lectura está afectando, está beneficiando tu vida y de tu familia y de tu asamblea, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No dice a los hermanos, ¿no? A todos. Hermanos, leamos, Dios nos invita a ser lectores. Nuestro Señor Jesús en la tierra dijo, ¿no? Escudriñad las escrituras, es un mandato. Entonces, en esta noche quiero repetir lo que nuestro Señor mandó. Seamos escudriñadores de la palabra. No nos vamos a dar plazos, ¿no? Hazlo media hora, hazlo 15 minutos, hazlo una hora, termina la Biblia en un año. Ciertamente hay plazos que uno se pone, amén, el Señor lo ayude, pero lo que importa es que
leamos la palabra. Y Dios seguramente en su momento, bueno, recompensará tu lectura y mi lectura. Hermanos, en esta noche quise compartir estos versículos, algunos, hay algunos ejemplos en la misma Biblia, hay ejemplos de la vida real afuera de la Biblia, y bueno, seamos beneficiados con este pequeño mensaje que pude preparar. Y gracias, hermanos, el Señor bendiga su palabra.